personas ves, no se necesita el bautismo. Jesús no le dijo, bueno, pues es que para que yo te salve necesito bautizarte, necesitas bautizarte. Mira, nos pasó una experiencia, hermanos, allá en Pachuca, Hidalgo. Andábamos evangelizando. Ahí las casas, hermanos, son casas cerradas. Están bardeadas, su barda la barda es a la altura del techo de la casa. Son casas, hay que tocar ahí y esperar que salga la gente te grita desde adentro, ¿qué desea? Y pues somos evangelistas, somos cristianos, ahí estamos gritando, hermanos, a puro grito nos llevamos ahí. Pero fíjense que la gente no nos recibía, no nos dejaba pasar, y nada más en la entrada no se recibía, pero muchas personas no nos atendían. Pero una familia nos atendió, hermanos. Más bien fue una muchachita, como de unos 21 o 25 años, no sé qué edad tendría la niña. La cosa es de que empezó a llovinar, ¿no? Entonces, en eso salió la mamá de la muchachita y pues ya nos invitó a pasar. Y pues nos dijeron que también eran cristianos. Estábamos ahí, hermanos, íbamos quizás como a medio estudio, hermanos, ya de la libreta que usamos de evangelismo. Cuando llegó un señor, hermanos, con sus Biblias, con sus libros y unos libros y una Biblia que llevaba ahí en su brazo, en su mano, este señor, y nos saludó muy amable el señor. Luego, hermanos, me imaginé yo que era el pastor y que le habían avisado que pues quizás venía a defenderlos. Fue lo que yo pensé, ¿eh? La mente carnal como siempre, hermanos, por delante. La cosa es de que le hice la encuesta al pastor, le pregunté su nombre, cómo se había hecho cristiano, y me contó cómo había sido cristiano, se hizo cristiano. A través de la oración, lo tradicional, que en la oración acepta a Cristo Jesús, y luego después se bautizó. Pero ya le hice un resumen, ¿no? Ya no estudié los textos que había estudiado con la familia, primero. Nada más le hice un resumen de todo lo que habíamos estudiado con las personas que estaban ahí, y ya luego continué hasta donde yo iba con estas personas que estaban en su casa. Y de ahí continuamos estudiando. La cosa es de que cuando les mostré que la obediencia al evangelio está en el bautismo, este pastor me hizo una pregunta, ¿no? Me hizo una pregunta, me dice, a ver, hermano, así me dijo, si una persona está en el lecho de cama, en su lecho, y nunca ha aceptado a Cristo, nunca ha tenido compromiso con Cristo, pero si en el último momento, me dijo, se arrepiente y acepta a Cristo de todo corazón y lo confiesa como su Salvador, ¿es salvo o no es salvo? Así me dijo. Y yo, pues ya estaba llegando más gente ahí, porque creo que tenían reunión ahí de célula, esas de ellos. Y yo pues le dije, por quererme librar, ¿no? Le digo, bueno, esa no es una pregunta bíblica. Si me hace una pregunta bíblica, a lo mejor te contesto. Pero eso no es una pregunta bíblica. Y aquel me dijo, espérame, se puso a pensar, a ver. Y le dijo, acuérdate que cuando Jesús lo crucificaron, habían dos personas con él ahí también. Uno de ellos se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora dígame, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue salvo o no fue salvo? Y yo le dije, sí, yo creo que fue salvo. Si Jesús le dijo que estar con él, fue salvo. Dice, ¿ves? Jesús no le dijo que se bautizara. Era necesario que se bautizara para ser salvo. Pero yo le pregunté a él, hermano. Le pregunté, ya no me acuerdo cómo se llama ese pastor, ¿verdad? Ya tiene rato eso que pasaron en Pachuca. Pero le pregunté, ¿verdad? Le digo, ¿recuerda usted qué es el evangelio? Y me dijo, sí. Le digo, a ver, ¿qué es el evangelio? Yo ya asegurándome yo, ¿no? Le dije, ¿qué es el evangelio? Me dijo, pues el evangelio es que Cristo vino a poner su vida en la cruz y a volverla a tomar. Porque habíamos estudiado Juan 10, versículos 17 y 18. Y le digo, bueno, y según 1 Corintios 15, dice, pues que Jesús, Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Ok. ¿Y por qué el bautismo? Estamos diciendo que el bautismo es la obediencia al evangelio. Pues porque ahí leímos, que leímos ahí que hay que morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo.
Ok. Le hice la pregunta. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿Jesús ya había muerto o estaba vivo? Me dijo el pastor, no, pues estaba vivo. Ok. ¿Ya había sido sepultado y había resucitado? Dice, no, pues no. ¿Lo ves? Acuérdate que el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Si Jesús no había muerto, no podía decirle a esa persona, tienes que morir conmigo en el bautismo. Si Jesús no había sido sepultado, no podía decirle a ese ladrón, necesita ser sepultado conmigo en el bautismo. Si Jesús no había resucitado, no podía decirle a aquel ladrón, tienes que resucitar conmigo a través del bautismo para empezar vida nueva. Pero luego le pregunté, ¿sabía usted que las personas que se bautizaron antes de la muerte de Cristo tuvieron que volverse a bautizar otra vez después que Jesús resucitó? Y me dijo el pastor, no, a ver, ¿dónde dice eso la Biblia? Y ya fue que leímos Hechos 19, hermanos, que leímos pero vamos a leer otra vez, hermanos, vamos a leer Hechos 19, versículo 1 al 5, por favor. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hechos 19, capítulo 19, versículo 1 al versículo 5. Te leo, hermano. Adelante, hermano. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo 7, man. ¿Cuántos eran más o menos los que se volvieron a bautizar? Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Ok. Como 12 hombres se volvieron a bautizar. ¿Por qué decimos que se volvieron a bautizar? Bueno, porque ya tenían un bautismo. Dice que tenían el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de aquel evangelio que predicaba Juan, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el evangelio que se predicaba y ese era el bautismo que se recibía. ¿Sí? Sin embargo, el evangelio que comenzó a predicarse después que Jesús resucitó no era el evangelio que predicaba Juan, porque no era para salvación. El evangelio para salvación se dio el mandamiento desde que Jesús resucitó. De hecho, es el primer mandamiento que Jesús dio cuando él resucitó. Cuando dijo, allá, hasta le reprochó ahí en el versículo 11, hermanos, del capítulo 16 de Marcos, les reprochó Jesús su incredulidad a los apóstoles porque no creían que Jesús había resucitado. Del mensaje que le habían llevado a las mujeres, no lo creían. Y ahí, hermanos, después que les reprochó su incredulidad, ahí les dio el primer y gran mandamiento, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando este pastor, hermanos, leyó esto, hermanos, ¿saben lo que hizo este pastor, hermanos? Bueno, yo sí lo sentí, hermanos, ¿verdad? No sé, este pastor, hermano, se paró de su lugar, se puso atrás de mí, me puso la mano en el hombro como diciendo, para que no te pares, ahí quédate. Y comenzó, hermanos, a decir me acordé de la pitonisa, aquella mujer allá en Filipo, hermanos, que se encontraba varias veces a Pablo, ¿no? Y a Silas. ¿Se acuerdan lo que decía? Aquí estos hombres, ¿verdad? Que de Dios son hombres de Dios, ¿verdad? Que andan anunciando. Pues así este pastor me comenzó a decirle a todos los que estaban ahí reunidos. Este pastor, hermano. Le comenzó a decir,
Comenzó a decir que pues que yo no llevaba doctrina, que yo lo que llevaba era la puro mensaje de salvación, que el evangelio verdadero de Cristo y de eso, hermanos, y ahí bla, 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 y pues yo quería hablar, ¿verdad? Pues continuar con el estudio, hermanos, pues ya no me dejó, hermano. Puro bla, 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 y pues ya no, pues yo lo único que hice pues fue despedirme, porque ya no me dejó hablar, el pastor ahí agarró la batuta, como quien dice, y pero muchas personas creen, hermanos, que no necesitan, para ser salvo, creen que no es necesario el bautismo, hermanos. Y usan este argumento de aquellas personas, o de aquella persona que se arrepintió estando allá en la cruz. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hay preguntas, comentarios? Continuamos ahora. Bueno, este es bueno, el último argumento más que tengo, ¿verdad? De lo que he usado con los claro, varían, ¿verdad? De unos de otros, hermanos, porque hablando de la urgencia, hermanos, de la urgencia, lamentablemente, hermanos, lamentablemente, se han habido inclusiones en el mensaje del evangelio, hermanos. Inclusiones, quiero decir, hermanos, cosas que se han incluido o que se le han añadido al mensaje del evangelio. Y yo creo que es importante, hermanos, recordar que una de las características de la iglesia, hermanos, es su restauración, ¿verdad? Su restauración. Que la iglesia, hermanos, ha venido, ¿verdad? Bueno, como le decía yo, un hermano, que la iglesia siempre ha tenido problemas doctrinales, ¿verdad? Lo vemos en la iglesia de Filipos, tenía problemas con las doctrinas, la iglesia, de Colosa, ¿verdad? Con los gnósticos, tenían doctrinas gnósticas que estaban mezclando ahí. O sea, podemos decir que toda la vida, hermanos, la iglesia del Señor, hermanos, ha estado luchando, ¿verdad? Para mantener, hermanos, la sana doctrina. Pero en cuanto al evangelio, hermanos, hemos incluido muchas cosas, hermanos, que no están, hermanos, de acuerdo a las historias reales de salvación que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos solamente un libro de historia, hermanos, y es el libro de Hechos. Y yo creo que nuestras historias, hermanos, de salvación, pues deben de estar, ¿verdad? Para ser reales, pues tienen que estar en acorde, hermanos, a las historias que tenemos en la Escritura, hermanos, en el libro de los Hechos, en este caso. Fíjense, hermanos, tengo aquí, y mi nota, hermanos, bueno, solamente tengo tres inclusiones, hermanos, que, bueno, a lo mejor ustedes encuentren o tengan más, ¿verdad? Encuentren más ahí, ¿verdad? En lo que, en su experiencia de evangelismo. Porque recordemos, hermanos, Apocalipsis 22, 18 y 19, tenemos una advertencia, ¿verdad? Como una condición específica, hermanos. Por favor, ¿alguien quiere leer Apocalipsis 22, versículos 18 y 19? Te lo leo, hermano. Adelante, hermana Alice. 18 y 19. Por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Fíjense, hermano. Según esa escritura, hermanos, no tenemos el permiso de añadir ni de quitar, hermano. Y yo creo que el evangelio, hermanos, es un mensaje específico para salvar, hermanos, las almas. Porque el que creyera ese mensaje
y se bautice, dijo Jesús, se va a salvar. El que no creyere el mensaje del evangelio no podrá salvarse, hermano, porque no existe otro mensaje para salvación. No existe otro poder, podemos decir, según Romanos 16, no existe otro poder para salvar el alma. Si no cree ese mensaje de poder, no habrá salvación. Así puede haber mucho amor, mucha pasión, ¿verdad? Por mucha devoción hacia Dios. Pero si no está, hermanos, el mensaje de poder del evangelio, hermanos, pues dijo Jesús, el que no creyere será condenado. Dice otro texto, hermano, que tenemos ahí como soldado vigilando, hermanos, vigilando la verdad de Dios, es 1 Pedro 4:11, hermanos. Por favor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Dice, hermano, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense, nosotros sabemos muy bien, hermanos, que hablar conforme a la palabra de Dios es hablar conforme a las escrituras, ¿verdad? Si ministramos algo, hermanos, si hacemos algo, ¿verdad? Algo que hagamos, si hacemos alguna administración, debe de ser conforme a la palabra de Dios, conforme a la escritura. Solamente así es que Dios va a ser glorificado. No hay otra forma de glorificar a Dios. Entonces la norma es la escritura, la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 4, versículo 6. Por favor. 1 Corintios 4:6. Por favor. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os amanezcáis unos contra otros. Muy bien. Fíjense. Dice ahí, hermanos, que debemos de aprender a no pensar más de lo que tenemos, hermanos, en la Santa Escritura. Pensar más, hermanos, es un peligro de envanecimiento, hermanos. Sin embargo, hay límites de pensamiento y el límite es las Santas Escrituras. Ahora, como primer punto, hermanos, hablando de inclusiones, de lo que he analizado, hermanos, es, por ejemplo, tengo aquí, hermanos, que muchas veces para bautizar a una persona, primero queremos, o sea, estoy hablando del evangelista, hermanos. Nosotros como evangelistas, nosotros como predicadores, queremos primero prepararlos muy bien, decimos nosotros. Una ocasión, un hermano me dijo a mí, se acercó a mí y me dijo, hermano, yo no estoy muy de acuerdo con el método que usas, me dijo. Dice, porque dice, yo siento que como que los obligan, o sea, así me dijo. Y yo prefiero mejor prepararlos bien primero, dice, para poderlos bautizar y asegurarme de que se han arrepentido, que están dispuestos a cambiar. Y pues yo tiene años que conozco al hermano, yo tengo 32 años, no soy cristiano. Y el hermano quizás lo conozco como unos 20 años, que se dedica a predicar la palabra de Dios. Entonces yo le dije, hermano, le digo, mira, yo te conozco, le digo, sé que tú has servido siempre al Señor. Le digo, ya llevo varios años sirviendo a Dios. Le digo, ahora, dime una cosa. Yo sí le pregunté, le dije, hermano, a todos los que has preparado y has bautizado, dime, todos perseveran en la congregación, ninguno se ha apartado del camino. Y me dice, no, o sea, algunos se han apartado. No todos los que se bautizan perseveran, van a perseverar. El hecho de que lo preparemos según nosotros muy bien,
que porque lo preparé muy bien para bautizarse primero, se va a bautizar, y se bautiza, va a permanecer fiel en la iglesia. No es cierto, hermanos. Ahora, por eso la pregunta, hermanos, ¿cuántos estudios se le dio a los 3,000 en el día de Pentecostés, hermanos, para que se bautizaran? Y la respuesta, hermanos, fue que un estudio le dieron. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 2, versos 36 al 41. Hechos 2. Te lo leo, mi hermanito. Del 36 al 41. Por favor. Ay, hermano, ahí está mi hojita dañada. Ok, no se preocupe, hermano. No se preocupe. Yo le leo. Dice así, hermano, el 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron el mensaje, vamos a decir así, los que recibieron el estudio de la Biblia, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué les dijo Pedro, hermanos, para que se compungieran de corazón? ¿Qué les dijo Pedro? Bueno, Pedro, hermanos, le habló acerca de que, según el versículo 27, versículo 22, 27 dice, hermanos: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de que no se iba a quedar muerto para siempre, hermanos, sino que iba a resucitar a Jesús. Versículo 31, hermanos, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Pedro, hermanos, el estudio que le dio Pedro y los 11 apóstoles fue el estudio del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección. Un estudio, hermanos. Y 3,000, hermanos, 3,000 se bautizaron. Ahora, ¿de dónde salió la idea, hermanos, de prepararlo con varios estudios para poder bautizar a una persona? Es cierto que hay personas que le dan un estudio y no se bautizan. Y quieren pues que les sigan dando estudio, y pues lógicamente regresamos a seguir dando estudio, ¿eh? Pero el asunto es, hermanos, pasó un caso en Tampico, ¿no? Tampico, Tamaulipas. Y eso me lo platicó el esposo de una hermanita que pues, nosotros lo conocimos de niña, y cuando fuimos a Tampico a una reunión, ya no sé si fue de varones o de mujeres que llevan esposa, no recuerdo, ella tiene años. Ahí vi a la muchachita, y la muchacha muy contenta nos presentó a su esposo. Y su esposo nos platicó, hermano, bueno, más bien me platicó a mí, que su papá, hermano, su papá quería bautizarse. Y a él, hermanos, lo programaron para bautizarlo el domingo. Dice él, hermanos, que su papá ya estaba ancianito. Que él el sábado en la noche, hermanos, se levantó en la noche porque vivía creo con su papá. Se levantó su papá a hablar a su hijo que si ya era hora de irse a la iglesia. Y dijo: no, papá, pues apenas son las 10 de la noche. No, tú acuéstate, ya. Se levantó luego como a la 1 de la mañana, así que ya es hora. No, todavía no es. Tú acuérdate, padre. Yo cuando te avise, yo te aviso.
No sé cuántas, ya no recuerdo cuántas veces me dijo que se levantó, hermanos, a ver si ya era hora para bautizarse. Ese muchacho, hermanos, me dijo llorando que ya en la mañana cuando él fue a levantar a su papá para que se levantara ya para alistarse, hermanos, su papá ya estaba muerto. Ya estaba muerto. A veces, hermanos, nosotros, no sé de dónde sale o nacen, hermanos, ideas que nada tiene que ver, hermanos, con el verdadero mensaje del Evangelio. En Monterrey, aquí en Monterrey, hermanos, fuimos a predicar allá allá donde vivía el hermano Membreño, Jorge Membreño, la Cruz se llama la Cruz o las Cruces, algo así estaba la congregación. Y nosotros fuimos todo el grupo de evangelistas a evangelizar y el hermano invitó a uno para que predicara las noches de culto. Y el hermano nos platicó, hermanos, que él estaba dando estudios a una señora. Sí, que estaba dando estudios a una señora. Y la señora pues entendió que tenía que bautizarse. Entonces la señora le pidió, hermanos, al hermano que la bautizara. Y dijo que él le dijo, no se me desespere, nada más falta un estudio para que yo la bautice. Cuando el hermano regresó a los 8 días, hermanos, dice él nos platicó, ahí en la congregación, de ahí como hermano Membreño. Él platicó, hermanos, que cuando fue el último día, hermanos, al darle estudio, la señora ya había muerto, ya no estaba la señora. Y dice, y él decía, o más bien nos decía que a él le pesaba eso. Porque ella pidió pedir bautismo y él dijo, no, porque no falta un estudio. Yo no sé qué métodos implementaba el hermano, la cosa es que él dice que faltaba un estudio. Y eso, hermanos, pues son inclusiones, son cosas que se han venido incluyendo en el mensaje del Evangelio. Si nosotros preguntamos, hermanos, ¿cuántos estudios se le dio al etíope eunuco, hermanos, para que se bautizara? Vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. ¿35 qué? Al 38. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, hermanos. Dice la escritura, hermanos, que Felipe, el predicador, abriendo su boca, y comenzando desde la lectura que llevaba, hermanos, este eunuco que era del profeta Isaías, dice que Felipe le anunció, hermanos, un estudio, hermanos. ¿Y cómo se llamaba el estudio? Se llamaba el Evangelio de Jesús. Así dice el versículo 35. Así se llamaba el estudio que le dio. Se llamaba el Evangelio de Jesús. Y dice, hermano, pues bueno, la historia dice que venían en un desierto, en una zona desértica. Pero resulta que llegaron donde había cierta agua. Esa palabra cierta agua, hermanos, indica, ¿verdad? Quizás cierta agua es un agua insignificante, hermano, no es como el río Jordán, ¿verdad? Las aguas del Jordán, las aguas, ¿verdad? Del Tigris, ¿verdad? O del Éufrates. No, esa es cierta agua, un agua, a lo mejor llovió por ahí, ¿verdad? Una cosa, hizo una cosa ahí de agua que se encharcó, ¿verdad? La cosa es que había suficiente agua, hermanos, para ser sumergido. Ahora la pregunta es, ¿quién le dijo al eunuco que tenía que ser bautizado, hermanos? Textualmente no dice la Biblia que Felipe le haya dicho que tenía que bautizarse.
Pero el mensaje del evangelio, hermanos, lleva incluido la obediencia, que es el bautismo. El bautismo es la obediencia. Así que no podemos predicar un evangelio, hermanos, sin obediencia, porque la obediencia, hermanos, es el bautismo. Por eso que el hombre dijo, mira, ¿qué pide que yo sea bautizado? Él ya sabía que tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque Felipe le anunció el estudio del evangelio de Jesús. Ahora, había solamente un requisito aquí, hermanos, que podía impedir que el eunuco fuera bautizado. Y según el texto, hermanos, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, si no crees de todo corazón el evangelio, no puedes. Si no crees que Jesús murió por ti, no puedes morir con Cristo en el bautismo. Si no crees que Jesús fue sepultado, no puedes ser sepultado con Cristo en el bautismo. Si no crees que Jesús resucitó, no puedes resucitar con Cristo en el bautismo. Aquel hombre, hermanos, no, yo sí creo. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dijo que pararon el carro. Me decía un hermano acá en una reunión de predicadores que hubo, hermanos, me decía un hermano, bueno, pero es que el eunuco pues era adorador de Dios, pues era conocedor de la Biblia ya conocía de Dios, conocía mucha escritura, que no entendía mucho, pues, pero ya conocía. Ahora, ¿cómo va a bautizar una persona que casi que no sabe nada de Biblia? Porque quiero decirle, hermanos, hay personas que no saben qué es un versículo. Hay personas que no saben qué significa una referencia bíblica. No saben qué significan los dos puntitos, que punto y coma y el guión. No saben qué significa eso. Y les digo, yo era presbiteriano, hermanos, y yo no sabía qué significaba eso. ¿Se imaginan? Porque hay gente así, hermanos. Ahora, pero yo tenía ese concepto, hermano, quiero decirle, hermanos. Y bueno, y les confieso a todos ustedes aquí, ¿verdad? Yo tenía ese concepto, hermanos, de que si la persona no conocía de Biblia, pues yo primero le enseñaba yo a conocer la Biblia, hermano. No le predicaba yo primero el evangelio. Primero le enseñaba yo, hermanos, a conocer la Biblia, hermanos. Quitándole la prioridad al evangelio, hermanos. Sin embargo, el evangelio es la prioridad, hermanos. Y eso lo vamos a ver, si ustedes lo permiten, en otro estudio, hermanos, ¿verdad? Hablamos de la prioridad del evangelio. Pero bueno, les comentaba yo, hermanos, del hermano que me platicaba el hermano, bueno, de que el hermano puede ser conocedor de la Biblia. Pero ya leyendo Hechos capítulo 16, hermanos. Acuérdense, vamos a ver Hechos 16, versículo 25 al 33. Capítulo 16 de Hechos, versículo 25 al 33. Esto sucedió, hermanos, allá en Filipos. Lo leo, mi hermano. Por favor, hermana Alex. Hechos capítulo 16, versículos 23. 25 al 33. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él,
Tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ok, gracias, hermano. Hasta ahí está bien, hermano. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos. El carcelero, hermanos, espantado, se iba a matar. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Era medianoche. Aquel hombre preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas, hermanos, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero este hombre, hermanos, tampoco conocía a Jesucristo, hermanos, este hombre. Pues no conocía a Jesucristo. No lo conocían. Entonces la pregunta es, ¿cómo iba a creer? Entonces, ¿cómo Pablo le dice creer en Cristo si ni siquiera lo conocía? Bueno, pero el versículo 32, hermanos, dice ahí, para que creyera en Cristo, ellos, Pablo y Silas, le hablaron, hermanos, la palabra del Señor. Es decir, le dieron un estudio bíblico, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora le pregunta, ¿qué estudio bíblico creen ustedes que le dieron? El Evangelio de Jesús, ¿no? Ahora, si le preguntáramos a Pablo, oigan, Pablo, ¿por qué el primer estudio que le diste fue el Evangelio? Pablo diría, hermanos, bueno, porque fue el primer mandamiento que Dios cuando Jesús resucitó entre los muertos. Bueno, pero le preguntaron, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué justamente el Evangelio? Diría, hermanos, según Romanos 16, porque es el único poder que Dios usa para salvar al pecador. Pero le diríamos, bueno, sí, pero ¿por qué? Según 1 Corintios, según el capítulo 15, versículo 3, diría, porque es lo primero que yo recibí, es lo primero que también yo ando impartiendo. Y si seguimos preguntándole a Pablo, hermano, seguiré dando muchas respuestas. Respuestas concretas, hermano. De tal manera, hermanos, entonces, ¿dónde queda esta inclusión, hermanos? De prepararlos con muchos estudios para poder bautizar a una persona. ¿De dónde nació esa idea, hermano? Mira, hermanos, fuimos a San Vicente, hermanos, aquí tenemos con nosotros a hermano Bulvaro Vázquez. Ellos nos invitaron allá a Chiapas, fuimos a la sierra de Chiapas, a San Vicente, allá hay muchos, dentistas, hermano. Ahí en realidad hay muchos dentistas, ¿no? Y entonces preguntándole allí a una persona haciendo la encuesta de cómo es que se hicieron cristianos, me platicaron de que ellos estudian 20 lecciones. 20 lecciones, hermanos, para poderse bautizar. Entonces yo le pregunté, ¿y estas lecciones se las dan diaria o una vez cada semana o una vez cada mes? ¿Cómo se las dan? Entonces la persona me dijo que se la dan una vez por semana. Entonces saqué cuenta, hermanos, 20 semanas dividido entre 4, pues viene siendo como, si son 20, 5, ¿no? Esos son 5 meses, hermanos. 5 meses para poderse bautizar. Y yo le pregunté, entonces, ¿llevaste 5 meses para bautizarte? Y me dijo, sí. Ok. Cuando estudiamos el Evangelio, hermanos, y le mostré, hermanos, las historias reales de salvación, le pregunté que si se parecía a su historia a lo que tenemos aquí en la historia real de salvación. Dijo la persona, no se parece. Entonces le pregunté, entonces, ¿de quién es la idea? ¿De dónde cree usted que salió la idea de prepararlo con tantas lecciones para bautizarlo? ¿De Dios o de los hombres? ¿De la mente humana o de la mente de Dios? Y la persona concretamente me dijo, no, pues de la mente del hombre. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿usted qué está siguiendo? ¿La mente de Dios o la mente del hombre? Hermano Orlando, Sí, adelante, hermano. el hermano Bulmaro levantó su mano. Adelante, hermano. Sí, no, hermano, era para indicar que eran 5 meses, hermano. 5 meses. Sí. No, pero incluso, hermano, Sí. ellos mismos, después de las 20 lecciones, les aplican un examen allá en San Vicente. Y si no pasan el examen, no se pueden bautizar. Mira, a eso a lo mejor no me probó, por eso no me
Gracias por la información. Pues miren, hermanos, ¿de dónde salen tantas ideas, tantas, ¿cómo se llama? Innovaciones, hermanos? Pues vienen siendo innovaciones. Y esto es peligroso, hermanos. Porque, miren, allá en Cancún, andábamos predicando en Cancún y la señora con la que predicaba el evangelio, pues yo creo que era su nietecito, porque era un bebé chiquito y la señora ya estaba grande. Estaba la señora limpiando su patio, pero bueno, se paró con sus comitas a escuchar el mensaje del evangelio. Y cuando le hicimos una invitación del evangelio, hermanos, ella dijo que después, que era muy rápido. Y yo le pregunté, hermanos, cuando vimos esta historia de este eunuco, no, perdón, no del eunuco, del carcelero, no, del carcelero Filipo, yo le dije a la persona, a la señora, le dije, oiga, ¿cree usted que a Dios? Le puse el ejemplo de su hijo, le digo, ¿se imagina usted si su bebé se va a la calle? Si usted lo ve en la calle y ve que viene un auto fuerte, recio, corriendo ahí, ¿qué haría usted? Pensaría, bueno, te voy a barrer mi patio y luego quito a mi hijo de la calle. ¿O lo quitaría usted con urgencia? Dice la señora, no, pues yo boto la escoba y corro hasta quitar a mi hijo de la calle. Digo, ¿pero por qué haría usted eso? Pues porque está en peligro, dice que lo vaya a atropellar el carro. Digo, exactamente, está en peligro. Y precisamente por eso, ¿cree usted que Dios no ve que su alma está en peligro? Su alma está en peligro. Y a Dios le urge salvarlo, quitarle de ese peligro. Ahora, yo no creo que usted como madre tenga más amor que Dios hacia nosotros. Y la señora pues como que comprendió eso. Porque ciertamente, hermanos, ¿se imaginan? Si yo tengo, hermanos, vamos a decir, hermanos, método de lecciones, hermanos, de 5 meses para bautizar a una persona. ¿Creen ustedes, hermanos, que a Dios le gusta la idea de que esa alma siga en peligro por 5 meses ahí? Si te mandó a ti como evangelista, es para rescatarlo en ese momento, hermanos. No es para que lo tengas ahí 5 meses ahí enredado, entretenido en el pecado. A Dios le urge salvar las almas, hermanos. Y el poder que Dios dejó para salvar esas almas se llama evangelio. Y el evangelio es un mensaje específico, hermanos. Un mensaje de poder, como dice Romanos 1:16. Un mensaje de prioridad, como dice Pablo en 1 Corintios 15:3. Un mensaje, hermano, de salvación, como dice Jesús ahí en Marcos 16, versículos 15 y 16. Pero, lamentablemente, hermanos, es cierto que nosotros venimos, bueno, yo, no sé ustedes, porque no sé su historia de ustedes, de su vida anterior de cristiano. Pero yo, por ejemplo, vengo, hermano, del sectarismo. Me dice, la secta en la que yo perseveraba, pues era una secta que bautizan hasta niños, ¿no? Sí, yo estaba estudiando para bautizar a mi hija que tenía como 3 años, 6 años, no lo recuerdo. Pero a veces traemos, hermanos, muchos de nosotros traemos todavía innovaciones, hermanos, del sectarismo, hermano. Y eso es peligroso. Tenemos nosotros que tomar en cuenta las historias reales de salvación. ¿Para qué? Para que ahora sí que volvamos a las escrituras. Por ahí hay un folleto que me llegó aquí, no sé ni cómo me llegó, que se llama Volviendo los ojos a las escrituras. Y pues ciertamente, volver los ojos a la escritura, hermanos, es poner nuestras miradas en lo que dice la escritura y hacer lo que dice la escritura. Y esto, hermanos, es importante tomar en cuenta, hermanos, que muchas cosas se han incluido en el mensaje del evangelio. Y una de esas cosas, hermanos, es querer preparar a una persona con muchos estudios para poderlos llevar a la obediencia del evangelio, que es el bautismo. Todavía tengo dos más, hermanos, pero no sé si lo dejamos ahí para el otro lunes. Y luego continuamos con las inclusiones. No sé qué les parece. ¿O quieren que continuemos? Díganme. Hermano Samuel, ustedes dicen. Hermano, no, Dice yo creo que
Señor Roberto. No, muy clara la clase, hermano. Muchas gracias. De todas maneras, está muy interesante el tema. Yo creo que lo podríamos dejar para la siguiente clase. Entonces, y nos da mucho gusto de que nos esté compartiendo estos temas. Realmente sí, la palabra en ningún momento dice tantas clases, tantos días, en ningún momento dice el tiempo. Pero entre más rápido, mucho mejor. Entre más precisa y más concreta. Y sí, qué interesante que a veces son relegadas aquellas personas por ciertos mensajes o por algunos mensajes malinterpretados que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de los evangelios. Pero muchas veces no diferencian las tres grandes etapas de las Sagradas Escrituras, que es la era patriarcal, la era de la ley y la era cristiana o la era espiritual. Desafortunadamente, pues poco lo entienden y bueno, es importante que nosotros como evangelistas les aclaremos esos temas. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, hermano Joel, hermano Roberto? Hermano, no sé si es el hermano Roberto. No, hay algo que sí hay que tener muy en cuenta, y es que la persona, su bautismo no sea emocional, no sea un bautismo emotivo, un bautismo a la ligera, digámoslo así, ¿no? Es importante porque la preocupación está en que tu alma se salve, ¿no? No en cuántos números voy a marcar yo en la iglesia, sino que su alma se salve. Y algo que es sumamente importante es que, como dijo el hermano, que nos lo ha venido repitiendo de la semana pasada y esta, creo que en 1 Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 dice: no los que son engendrados por carne y sangre ni voluntad de varón, sino engendrados por Dios. ¿Y cómo engendra Dios a un nuevo ser humano? Lo contesta Pablo en 2 de Timoteo 4:15. Dice: porque ustedes han sido engendrados por mí a través de el evangelio, dice. Porque aunque tengáis muchísimos papás, muchísimos guías, etcétera, tienen un solo Padre, ¿no? Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio, dice Pablo, ¿no? Entonces, es decir, la forma como Dios, porque dice Dios, los que no son engendrados conforme de carne, sangre, ni voluntad, sino son engendrados por Dios. Entonces, Dios utiliza el evangelio para engendrar un nuevo hijo, que somos cada uno de los que estamos aquí. Y eso es algo que es imperativo, algo que es necesario decirle a la persona: mira, Dios quiere engendrarte, implantarte su palabra, pero quiere engendrarte, ser su hijo a través del evangelio. Pero que sea una decisión de conciencia y de verdad, de arrepentimiento, de compunción, de tener un corazón contrito, humillado. Ahora, una pregunta es: ¿cómo solucionan ustedes, usted, hermano Orlando, cómo soluciona cuando te consigues una pareja que no está casada, vive en fornicación o en concubinato, decimos aquí en Venezuela, cuando un niño de 11, 12 años quiere bautizarse? ¿Cómo solucionan ustedes esas situaciones allí? ¿Cómo se maneja? Porque Nosotros predicamos el evangelio, hermanos, no les preguntamos a la gente en qué condiciones está su situación. Se comprende que, bueno, dijo Jesús, que después de ser bautizados tienen que ser enseñados a guardar todas las cosas que Él ha mandado. O sea, ellos van a aprender lo que Jesús manda, hermanos, para que corrijan su situación. Ahora hablando de los niños, hermanos, los niños no son los niños de hace 40 años, hermanos. No son los niños de hace 50 años. Ya los niños de hoy ya no son niños, hermanos, como los de antes.
Lo que Na- yo, na- na- lo que nacen yo volando. 18 años, los niños ahorita ya a los 6, 7 años lo tienen abiertos los ojos, hermano. Sí. Entonces, Sí. aquí, hermanos, lo que usted dijo hace un momento, hermano Joel, de que hagan conciencia, eso es lo más importante, hermano, del mensaje del Evangelio. Que hagan conciencia de lo que es el Evangelio. ¿Sí? Primero lo que es Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Sí? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué nos pide a nosotros que hagamos para recibir el beneficio de la bendición que él trajo del Evangelio? Y eso, si un niño, hermanos, un niño de 9 años, yo que sé, hace años, hermanos, hace 9, como hace 10 años bautizaron a un jovencito de 9 años, ni más bien un niño de 9 años. Bueno, la ventaja ahí, hermanos, es que era hijo de una hermana, aunque su papá no era cristiano. Su mamá sí. El niño, hermanos, es un joven, bueno, ahorita ya es un joven, muy capacitado, mi hermanito. Adrián se llama este joven. Él se congrega en Poza Rica, Veracruz. Muy bien, hermano. Y la última es la siguiente. Dios, digamos que no, por no utilizar la palabra reconocer, sino que Dios no exaltó a Jesús como hijo, sino hasta después del bautismo. Dice, este es mi hijo amado, pero eso se lo dijo pues después que se bautizó. Antes, durante los 30 años, fue Jesús el que se reconoció como a Dios como Padre. Pero no hay una evidencia en la Biblia que diga que Dios se manifestó al mundo diciendo, mire, este es mi hijo, síguenlo. Eso sucedió después que Cristo fue bautizado, fue subido de las aguas del bautismo. Es a través de las aguas del bautismo que Dios te reconoce, te accede, te da ese título, mire, tú eres mi hijo, pero es a través de allí. Lo mismo sucedió con Cristo, igual en la transfiguración, pero la primera vez que en la transfiguración para exaltarlo, pero para darle ese título, mire, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, fue después del bautismo. Antes no. Durante 30 años Jesucristo anduvo en la tierra y ni Juan sabía quién era él. Fue después que vino el bautismo que el mismo Dios dijo, bueno, él es mi hijo. Entonces así somos nosotros. Dejo porque hay intervenciones por ahí pendientes. Amén, hermano, muchas gracias. El hermano Gerson tiene la mano levantada hace rato y luego la hermana Alex. Sí, hermano, adelante, hermano Gerson. No le escuchamos, hermano. Póngase enfrente de la cámara. No, directamente enfrente para que se le oiga. En medio. Aló, ¿me escuchan? Sí. Mejor todavía. Ah, bien, ok. Buenas noches, Dios le bendiga. Volviendo al tema sobre el bautismo, ¿no? ¿En qué momento bautizo yo a alguien? Cuando él me lo pide. Cuando él me pide el bautismo, yo lo bautizo, después de haberle predicado el evangelio, después de haberle enseñado uno y cada uno de los pasos. Si no pasa de Romanos capítulo 6, verso 23, o del 3:23, perdón, no paso. Porque si no entiende el Romanos 3:23, cuando todos pecamos y estamos fuera del alcance de Dios, si no entiende ese pasaje, de ahí no paso a otro paso. Porque yo tengo que primero entender que soy un pecador y de ahí paso al segundo paso para comenzar a ofertarle lo que dice el Señor en Romanos 6:23. Dice, si sigo pecando, la paga es la muerte. Pero Dios dice que tiene un regalo, que es la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, si pasamos ahí, yo lo llevo hasta llegar al punto de hace rato que estaban leyendo, incluso aquí tengo al vecino Amaya. Sí, Amaya, acércate. Aquí tengo a Amaya. Amaya viene de la luz del mundo. Y anoche hablábamos. No se oye. Ponte enfrente de la cámara, por favor. Se trabó un momento.
Aló, ¿me escucha? Perfecto. Ok, basado en las dos preguntas que ¿cuánto tiempo duramos nosotros para bautizar a un alma que Dios trae? Porque yo no la traje es el Señor. La pone, la coloca, es el Señor en el camino, donde esté, en la buceta, en la plaza, en el río, bueno, donde yo no he predicado. Él me la coloca, yo le voy sembrando el evangelio. Si esa persona en esos 40, 30, 20 minutos que Dios me permite y entiende que está mal delante de Dios y hay agua como el eunuco, lo bautizo. De mí no depende si emocionalmente está bien o no. Él dice, me arrepiento, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesito ser salvo. Lo llevo a las aguas del bautismo. Es él el que debe de estar bien seguro de lo que va a hacer. Ahora, volviendo al tema de hace rato, que uno hace preguntas. Yo no puedo ir por ahí preguntándole a la gente, mira, tú consumiste hoy droga, tú estás casado, pero esta mañana tuviste relaciones con tu esposo para poderte predicar. Yo no puedo andar por ahí con el mundo por eso. A mí no me mandaron a eso. A mí me mandaron fue a predicar el evangelio, sembrarlo, llevarlo con amor y tener paciencia. Yo a veces en lo personal me enfermo, era lo que le decía aquí al vecino Amaya. Amaya, yo estoy tan asustado ahorita en estos momentos que tú sabes que el evangelio te da salvación, la muerte, la sepultura y la resurrección, y te hace falta la forma de obedecerlo. Y le acabo de mostrar ahorita Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. En la muerte por medio del bautismo se confirma que nosotros hemos creído la sepultura y la resurrección en el bautismo. ¿Qué dijo él? Sí, hace falta bautizarme para poder confirmar eso. Entonces es importante saber cuánta fe tengo yo en lo que estoy predicando como evangelista, como ministro, como creyente de lo que el Señor me ha regalado a mí. Entonces no depende si tiene 12 años, si tiene 11 años, si tiene 15, 20, 30, 40, si está casado o no casado. Yo en lo muy personal, en esas cosas no me meto, porque de quien se carga de ese pecado ha sido el Señor Jesucristo en la cruz. A mí me mandaron fue a predicar, a enseñar a las personas que cambien su mala manera de vivir, que es el arrepentimiento, y si ha aceptado, como dijeron allá en Hechos 2:37, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿ahora qué hacemos? O como le dijo Felipe el eunuco, si crees de corazón. Yo no puedo andar como dice Jeremías 17:9, maldito todo es lo que viene del corazón del hombre. No, yo no puedo andar con eso, pensando así. Yo lo que tengo que llevar es el evangelio, sembrarlo y que el Señor comience a dar el crecimiento en la iglesia. Porque es el Señor que pagó en la cruz nuestra salvación. El que tuvo el último privilegio, bello y hermoso, sin bautizo, fue el ladrón en la cruz. Porque Cornelio ya había recibido Espíritu Santo y después fue bautizado. Pablo se bautizó y todo, pero para nosotros poder ser enseñados necesitamos la guía, y la guía es el Espíritu Santo, sin la cual no podemos discernir las cosas de Dios. Es algo natural que vamos a pensar, lo dice Pablo en Corintios, como locura. Necesito el Espíritu Santo y eso lo tengo yo por medio del bautismo. Entonces eso es lo que quería acotar, hermano. Gracias, hermano Jesús. Excelente, excelente. Vente, hay un bautismo esta noche entonces, hermano. Apresúrese. Llévelo al agua de una vez. Eso es lo que trato de entender. Hermana Alice, adelante. Amén, amén. Sí, lo animo al amigo que se encuentra entre nosotros. Bueno, particularmente el estudio que dio el hermano con respecto a mostrarnos bíblicamente cuánto estudio pudo haber recibido las personas en la cual nos habla la Biblia que fueron bautizados, pues en esa parte estamos bastante claros. Pero yo particularmente, Alice Contreras, recuerdo que cuando me predicaron el evangelio, lo primero que hicieron fue darme desayuno, porque dijeron que hay que, con la barriguita llena, corazón contento, como a las 8 de la mañana. Y empezaron a predicarme el evangelio, y llegó el mediodía, y me dieron almuerzo, y seguimos predicando el evangelio, y llegaron las 6 de la tarde, y me dieron cena. Pero le doy muchísimas gracias a Dios que yo haya oído el evangelio de la manera como me lo predicaron. Porque yo he estado en muchísimas predicaciones de evangelio, en muchísimas, incontables, y ninguna se me compara
de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche que me bautizo, cómo me llevan a mí el estudio, ¿verdad? Sin embargo, en muchas oportunidades recuerdo muy jovencito David Sosa y Marco Sosa, muy jovencitos ellos me veían y yo cada vez que me predicaban, yo quería saber más, pues. Y entonces ellos se ocuparon en querer saber si me quería predicar otro punto. Y yo le decía que sí, porque quería saber más. Y bueno, a las 7 de la noche se acabaron los puntos. Ya que preguntaba, porque pregunté mucho. Pues. Y realmente estoy muy agradecida de Dios y muy agradecida de estos dos varones que estaban preparados, que estuvieron preparados para predicarme y a mí no me quedó ningún cabito suelto. Yo sabía lo que iba a hacer, yo estaba bien clara. Y hasta el punto que desde ese día hasta el día de hoy jamás en mi vida me he apartado. Sí, he tenido mis luchas como lo han tenido todos ustedes, ¿verdad? Pero nunca me he apartado porque a mí me quedó muy claro en todas esas horas, todo lo que me predicaron. A diferencia de que muchas veces deciden obedecer el evangelio, como lo escribía, de que el llamado por el evangelio sabemos que es para una obediencia inmediata, pero es muy importante que cuando se llega a un bautismo, simplemente por escuchar el evangelio, porque lógicamente lo principal que tiene que ser es poner todos los demás puntos en claro, porque me he encontrado, ¿verdad?, ante situaciones de hermanas que desconocen que lo que están haciendo lo están haciendo mal, pues. Y inclusive congregarse, la gran responsabilidad de la cena del Señor, saber todo esto de que nosotros somos, hay una circuncisión espiritual, todas las puntos que de pronto no se dicen en el momento del evangelio, porque lo importante es que la persona quede clara que cometió, que está llena de pecado y para tener una relación con Dios necesariamente tiene que lavarse, ¿verdad? Y a través, pues, y mostrar que Dios la justifica, que Dios la santifica, en eso estamos muy claros. Pero sí es importante poner muchas cosas en claro después, no bautizar y soltar al hermano tratando de ver cómo lleva la vida cristiana, sino de orientarlo a que efectivamente se haga un cristianismo sólido. Por eso es tan importante, pero tan importante estar el cuidado del recién convertido. Yo particularmente, por lo menos en mi caso, que yo llegué sola al evangelio, pues yo no tenía a nadie en mi casa que cuidara mi cristianismo, pero sí mi cristianismo vino sólido por un evangelio muy completo, es decir, por una predicación muy completa, que duró 12 horas, no importa, pero para mí fueron maravillosas y le doy gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad y haber tenido dos muy buenos evangelistas como son los hermanos Sosa. De verdad, en eso estoy muy agradecida. Y a eso pues tenemos a eso es que somos llamados, no solamente a bautizar, sino a cuidar al recién nacido. Muchas gracias. Amén, hermana, muchas gracias. Adelante, hermano Roberto. Ya estamos muy tarde, pero yo creo que el texto base para todo lo que está enseñando Orlando hoy, para los que somos evangelistas, en realidad es muy sencillo y está en el capítulo 6 de 2 de Corintios, del 1 en adelante, del 1 al 13, pero lo importante es lo que dice en el 1 y el 2 y el 3, ¿verdad? Porque dice, y como colaboradores de él, hablando del ministerio de un evangelista, colaboradores de Cristo, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación.
Entonces, hoy es y ahora es, pero no solamente eso, quiere decir que lo que hemos predicado es un evangelio de gracia, de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo por nosotros. Por eso es la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿verdad? La redención es el punto principal del evangelio, la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, el segundo punto, que es muy importante, no es cuánto tiempo se tarda la persona en bautizarse, es que tú no seas la piedra de tropiezo. Tú que eres el evangelista, no seas tú el que dice, no, espérate tantito, ¿verdad? Todos los cuentos que te puedas imaginar para acelerarlo, hazlo. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, y lo voy a pensar, yo les pregunto, ¿usted sabe lo que Dios quiere que usted haga? Y si le dicen, sí, ¿qué quiere que Dios haga? Quiere que me bautice. Entonces, ¿qué está esperando? No, es que tengo que pensarlo. Le dijo, si su esposa le dice a usted, levanta la mesa, ayúdame a tender la cama, barre el patio, le puedo decir, lo voy a hacer el próximo miércoles. ¿Tú crees que mi esposa me va a aceptar eso? Te voy a ayudar la semana que entra. Ahorita lo tengo que pensar, ahorita no tengo tiempo. ¿Será posible eso? ¿Será posible decirle a tu papá cuando te dice algo que tienes que hacer? Haz tu tarea. No, bueno, no, hoy no tengo ganas, lo voy a hacer dentro de 2 meses. O sea, si obedecemos a nuestros padres, a nuestras mujeres, a nuestros maridos, ¿verdad? A nuestros hermanos, ¿por qué no le vamos a obedecer a Dios? O sea, no ser piedra de tropiezo, no es que estemos imponiendo, no estemos forzando, porque tampoco es cuestión de forzar. La decisión es libre albedrío, Dios nos dio libre albedrío. Pero sí hay que darle conciencia a la persona de que no es que estamos tratando de acelerar, no tenemos ningún premio de tantos dólares por cada bautismo que participamos. No hay nada de eso, al contrario, ¿verdad? Los ángeles del cielo son los que se alegran, ¿verdad? Entonces, no tenemos ninguna ventaja de hacerlo y tenemos que entender eso, pero el resto del capítulo 6, del 1 al 13, nos muestra que el evangelista está dispuesto a sufrir todo lo que sea necesario por lograr ese ministerio. Así de sencillo. Lean ustedes por su cuenta y se van a dar cuenta cómo es la mentalidad de un evangelista, que está dispuesto a sufrir sin quejarse con nadie, pero sí hacerle saber a la gente que no estamos haciendo esto por ganancia propia de ninguna manera. No estamos tratando de competir uno con el otro, ¿no? Que en Barinas bautizan más gentes que en Veracruz. No es la cuestión esa, es al revés. Es simplemente queremos que la gente se salve. Y quizás a veces tenemos que pedir excusa, o sea, decir, perdónenos, pero no es que lo queremos forzar, pero mire lo que dice la palabra, mire la gracia, aprovechenla. Ahí está el texto. El texto está ahí y la invitación es a nosotros como evangelistas, a estar dispuestos a no recomendarnos a nosotros mismos, a sufrir aflicciones, privaciones, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ¿verdad? Pero tener pureza, conocimiento, paciencia, bondad, Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad, poder de Dios. Fíjese qué cosas tan maravillosas que tenemos para compartir. Y tenemos el privilegio, y Dios quiere que lo hagamos con todas las ganas que tenemos, pase lo que pase. Y nos aventemos al ruedo los que estamos evangelizando. Y la gente que sepa que estamos haciendo eso, por amor a Dios, simplemente por fe. Estamos haciendo la obra de la fe. La obra de la fe que hacían los tesalonicenses, lo estamos haciendo nosotros. Ya les quité mucho tiempo. Y ya son las 8:30. Perdón por interrumpir, intrometerme. Excelente, bueno, excelente. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pedirle el favor a nuestro hermano Bulmaro, si nos despide en oración, por favor, para cerrar nuestro estudio. Hermano, con gusto. Oremos. Amén, hermano. Espera un momentito, por favor. Creo que Víctor Armando quería decir algo.
Dios le bendiga, queridos hermanitos. Oh, Muy buena la edificación, hermano, que está haciendo nuestro querido hermano Orlando. Muy bueno, hermano. Yo quería decirle nomás que hay que tener bastante convicción de escarbar el pecado para que la persona pueda arrepentirse de todo corazón y pueda llevar una vida nueva en Cristo Jesús y para que pueda ser fiel hasta la muerte. Dios mediante, hermano, van a disculpar, pero aquí tengo un caso de la hija de mi hermana Gloria, está un poquito mal de salud. Aquí están ellos. Y necesitamos también, hermanitos, sus oraciones por Anaí. Se llama Anaí, está con fiebre. Muchas gracias, hermanos míos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos ustedes. amén, hermano. Muchas gracias. Adelante, hermano. Oremos. Maravilloso Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Agradecidos estamos por la misericordia que tienes de cada uno de nosotros para mantenernos con bien hasta esta hora del día. Te suplicamos, Señor, que te manifiestes a través de tu Espíritu para que podamos nosotros comprender mejor tu palabra y así ponerlo por obra. Te suplicamos a una sola voz y en un solo pensamiento, Señor, por la salud de Anaí, para que tú seas quien se manifieste en su salud física y ella pueda recuperarse. Te pido, Señor, por nuestro hermano Orlando y por todos los hermanos evangelistas que se esfuerzan por llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a seguir adelante y no desfallecer, Señor, para que nosotros podamos ser tus instrumentos como tú lo deseas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras indiferencias, por nuestras maldades, Señor, y te pedimos que nos concedas una noche tranquila para que podamos descansar en esta noche y así recuperar nuestras fuerzas para que el día de mañana, Señor, si es tu voluntad y tu misericordia, podamos disfrutar de un nuevo día y hacer nuestras actividades cotidianas, tomando en cuenta que siempre debemos de tenerte por delante, Señor. Te agradecemos y te damos gloria y honra y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Y amén. Amén, hermano mío. Gracias, hermano. Bendiciones. Ven, amén. Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Eso no me puso a punto de bautismo. Hermano Roberto, sigues grabando, hermano. Perdón.